Tres escalofriantes historias verdaderas de la presencia sinitrera afuera, misterios descubiertos. Las calles, una selva de concreto y sombras, tienen secretos que acechan en cada esquina. Ana, madre soltera de 32 años, apura el paso mientras lleva a su hija Valentina a la escuela. Sus ojos brillan con miedo. El eco de un grito lejano rompe la tranquilidad de la mañana. «¿Qué fue eso, mamá?», pregunta Valentina, con el rostro pálido. Ana, con el corazón latiendo como un tambor, solo puede sonreír y decir: «Es nada, amor, vamos rápido». Pero en su pecho, un sentimiento helado la acompaña. Las noticias del barrio corren como fuego. Doña Rosa, una vecina querida, ha sido agredida en su casa y nadie habla de lo sucedido. Un silencio tenso envuelve la comunidad, como la niebla que se cierne en las noches. Ana siente que el aire se torna pesado, lleno de murmullos apagados. Cuerpos que antes reían, ahora se esconden tras las ventanas. Ojos asustados observan, como si supieran algo que debería permanecer oculto. Qué temor se cierne en el aire. Mientras atraviesan la calle, los niños de la escuela caminan cabizbajos, miradas llenas de pánico. Ana no puede evitar un escalofrío que le recorre la espalda. «¿Qué les pasa?», se pregunta, sintiendo que su estómago se revuelca. La amenaza que todos parecen ignorar se infiltra en su mente como un oscuro presagio. Esa noche, el hombre que suele merodear con una sonrisa torcida captura su atención. Alto, imponente, su presencia involucra una sensación de peligro. Se dice que extorsiona a los comerciantes, y Ana no sabe si es valiente o tonta por querer investigar. Una madrugada, al regresar del hospital, caminando bajo la luz tenue de la farola, siente que la sombra del extraño la sigue. Su corazón late como un loco. Al girar en una esquina, él aparece de repente. «¿Te gusta lo que ves?», pregunta con una voz honda que le eriza la piel. Ana, con un ardor de coraje, le exige saber qué está pasando en el barrio. La amenaza se precipita. Está relacionado con los crímenes y la violencia que asolan la zona. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La atmósfera se tensa. Ana, sintiendo que la valentía puede costarle caro, comprende que las sombras no son solo ecos. La leyenda de su comunidad, envuelta en un manto de silencio, comienza a revelarse. La corrupción, el miedo, la desesperanza. Un grito desgarrador perfora la noche, y el grito que escucha hace que su sangre se convierta en hielo. La muestra de una violencia tan cercana la deja paralizada y sola, cuestionando si el amor por su hija es suficiente para desafiar la oscuridad que la rodea. Las luces de la calle parpadean y el aire se vuelve irrespirable. Ana sabe que su próxima decisión será crucial. Debe arriesgarse a enfrentarse al monstruo que se cierne sobre su vida o buscar refugio en la sombra, poniendo en riesgo a su hija. Preguntas que la mantienen despierta en las noches, mientras el terror se cierra a su alrededor como una trampa mortal. Ana no pudo cerrar los ojos esa noche. Cada crujido de la casa le parecía un susurro del peligro que acechaba en la oscuridad. Se quedó despierta, aferrada a la manta de Valentina, respirando con dificultad mientras escuchaba el viento aullar afuera. Un sonido extraño, como si alguien estuviera golpeando suavemente la puerta trasera, la hizo saltar. «Es solo el viento», se repitió, pero el miedo se hacía más fuerte. La casa, que una vez fue un refugio, ahora parecía una trampa. La imagen del extraño con su sonrisa torcida la atormentaba. ¿Qué buscaba realmente? Al amanecer, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Sin embargo, el recuerdo del grito desgarrador la persiguió. Tras llevar a Valentina a la escuela,
decidió visitar a doña Rosa, con la esperanza de descubrir más sobre la angustia de la comunidad. La vecina no solo era una amiga, era la memoria del barrio. Con pasos temerosos se acercó a su casa. El aire se sentía pesado, como si el mundo se detuviese en ese instante. Golpeó la puerta, esperó. El silencio se estiró, hasta que finalmente la puerta se abrió. Doña Rosa, con la cara pálida y los ojos cansados, la recibió. «Ana, cariño, entra rápido», dijo en un susurro que ralenticé el tiempo, como si temiera que el mismo aire pudiera llevarse sus palabras. «¿Qué ha pasado, doña Rosa?», preguntó Ana. La anciana se asomó por la ventana, asegurándose de que nadie la observaba antes de responder. «He oído cosas, ruido en la noche, ecos de lo que solía ser un barrio tranquilo. Los hombres gritan, hizo una pausa, trémola, y algunos desaparecen». Cada palabra de doña Rosa caía como peso en el pecho de Ana. «Desaparecen. ¿Quiénes? Los que saben más de lo que deberían. Te lo digo a ti, porque tú también eres madre y debes proteger a tu hija. Ten cuidado, Ana. Mantén la puerta cerrada. Nunca estés sola». Esas palabras hicieron que el escalofrío regresara a su columna. Cuando salió de la casa, un sentimiento de desasosiego la invadió. Lo que había sido una investigación para entender su vecindario se convertía en un laberinto de pánico. La gente murmuraba, pero nadie quería hablar abiertamente. Ana comprendía que el silencio era parte del miedo, y el miedo su garra. Al caer la tarde, recibió una llamada. Era Valentina. «Mamá, creo que hay algo raro en la escuela. Los niños no dejan de hablar de algo que sucedió anoche», dijo la niña, su voz temblorosa. «Dicen que alguien fue llevándose a sus amigos». Valentina, cariño, escúchame. No hables con extraños y quédate cerca de tus maestras, le advirtió Ana, sintiendo el sudor frío en su frente. Pero Valentina continuó. «Pero mamá, Beto desapareció». Ana sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La desesperación floreció como un veneno. Necesitaba respuestas, y no podía aferrarse a la idea de que todo se resolvería. Caminó por el barrio aquel día, cada esquina ahora solicitando respuestas, cada sombra pareciendo burlarse de su sufrimiento. Al doblar una esquina, se encontró nuevamente con el hombre del rostro siniestro. No solo la observaba, sino que esta vez había otros junto a él, formando una especie de círculo. Las risas grotescas llenaron el aire, y Ana, paralizada, se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura emergió del grupo. Una chica de la escuela. Gritó: «¡Es ella! ¡Es la madre de Valentina!». Las risas cesaron, y el viento trajo un silencio ensordecedor. Las miradas la taladraban. ¿Acaso habían estado observándola? ¿Eran ellos los que llevaban a los niños? «¡Viene aquí!», gritó el extraño, atrayendo a todos. Ana sintió que el terror aplastante la envolvía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? La decisión se sentía inminente, pero el camino hacia adelante no era claro. «No escaparás de nosotros, Ana», dijo la voz profunda de uno de ellos, que resonaba como una advertencia. Su corazón latía con fuerza, mientras la presión del miedo se apoderaba de su cuerpo. El miedo se tornó en acción. Debía actuar. Antes de que dieran el siguiente paso hacia ella, Ana sintió que la vida de Valentina dependía de esa decisión. «¿Qué quieren?». Pero en ese instante, una sombra desde la distancia se abalanzó. Pasó por su lado como un viento, un susurro en el caos. Todo se oscureció de repente, y un grito desgarrador invadió la escena. Ana, entre la esperanza y la desesperación, quedó atrapada entre la sombra que la envolvía y la verdad oculta de su barrio. El misterio aún no revelado ardía con fuerza. ¿Qué habría detrás de esos gritos? ¿Podría liberar a su hija de esta pesadilla? Una pregunta flotó en el aire. ¿Qué secretos se guardan en la oscuridad de las calles? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Las risas grotescas se convirtieron en ecos lejanos, aunque todavía resonaban en su mente, sumiéndola en una confusión atroz. La sombra que había pasado junto a ella era más que un simple destello. Tenía forma, y parecía deslizarse a través del aire como una serpiente. Su corazón latía con un ritmo desesperado. La figura que había capturado su atención se detuvo justo detrás de ella. Era un niño, con mirada vacía, como si el esfuerzo de parpadear lo agotara. Ana retrocedió un paso, alarmada.
Reconoció el rostro blanco y a la vez familiar. Era un compañero de Valentina. ¿Dónde está Valentina?, preguntó Ana, su voz un hilo quebradizo. El niño no respondió, solo se limitó a sonreír, mostrando una mueca espeluznante. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, susurrando secretos que Ana no quería oír. Las risas de sus captores habían desaparecido, pero un ruido inquietante surgió de detrás de él, como un murmullo agazapado de una multitud dispuesta a presenciar algo terrible. «Ven», dijo el niño, y todo en su voz devolvió un eco sordo que hizo que Ana estremeciera. Sin saber qué más hacer, decidió seguirlo, esperando que lo condujera a su hija. La figura sostuvo su mano pequeña, y a medida que caminaban, Ana sintió cómo la presión del aire se hacía más densa. La ruta se adentró en un vecindario que conocía, pero que ya no sentía como propio. Las casas estaban cubiertas de sombras arremolinadas, como si cada ladrillo y cada ventana fueran guardianes de un secreto espantoso. No había señales de vida, ningún ladrido de perro, nada más que el silencio pesado que podría aplastarla. «Los hombres no son buenos», dijo el niño de repente, su voz transformándose en un susurro casi inaudible. «Ellos vienen por los que saben, pero no tú». Ana sintió un escalofrío helado en la nuca. Tenía que saber más. «¿Quiénes son? ¿Por qué están desapareciendo los niños?». La chispa de luz en los ojos del niño se apagó. «Ellos no quieren que hablen. Tienen hambre». De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio, y Ana se congeló, sintiendo cómo el tiempo se detenía a su alrededor. Venía de un callejón cercano. El niño la miró, su expresión extraña, casi sin vida. «No podemos ir allá», advirtió, pero ella lo ignoró, guiada por un instinto primitivo. Corrió hacia el grito y se encontró en una oscuridad abrumadora. Las sombras danzaban y retumbaban. Lo que vio le quitó el aliento. Una escena de horror. Un grupo de figuras se desplazaba en un extraño ritual, un sacrificio, y entre ellos una voz que Ana reconoció. Era la maestra de Valentina. «¡No!», gritó Ana, pero su voz se perdió en el vacío. Las figuras giraron hacia ella, y sus ojos brillaron con un conocimiento que la petrificó. Eran los hombres que había visto antes. Ahora, el rostro del que había sentido miedo se iluminó con una sonrisa. «No viniste aquí a preguntar, Ana», dijo una de las figuras. «Viniste a buscar a tu hija». El niño la miró con tristeza. «Ellos vendrán por ella. Debes protegerla». Ana retrocedió, dejando que el horror la impregnara. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una red que la había alcanzado mucho antes de que se atreviera a mirar más allá de la puerta. La búsqueda de su hija la había llevado a un lugar sin retorno. Sin embargo, a medida que la multitud se abalanzó más y más sobre ella, una certeza aterradora brotó en su mente. No estaba sola en su lucha. Había más como ella, más madres que, como ella, habían sobrevivido a los gritos. «¡Valentina!», gritó una vez más, y el eco de su llamada se desvaneció en la oscuridad, dejando una pregunta en el aire. ¿Cuál sería el precio de encontrarla? El silencio reinó nuevamente, y en ese instante de calma, Ana vio una chispa de luz al fondo. Una visión de esperanza, o simplemente un engaño más oscuro. Lo descubriría pronto. «Tienes que moverte, Ana», le susurró el niño, quebrando el silencio. «Hay tiempo. Sin embargo, el tiempo se agota». La elección la instaba. Puede que en su búsqueda desenterrara verdades que hubiera preferido dejar enterradas, o cosas que jamás se atrevería a afrontar. Más adelante, al final del sendero, algo la esperaba. ¿Sería su hija? ¿O algo más, mucho más siniestro? Ana sintió cómo el corazón le latía con fuerza, agitado por la mezcla de terror y determinación. La luz que había vislumbrado parecía titilar, como si también estuviera atrapada entre la vida y la muerte. El niño a su lado, ahora más etéreo que nunca, parecía desvanecerse en el aire helado que lo rodeaba. «Dame tu mano», dijo él con voz temblorosa. Sin pensarlo, Ana tomó su mano. Su piel era fría, más fría que el viento que soplaba de la nada. Avanzaron hacia la luz, que lucía como un faro en la tormenta de horror que la envolvía. Cuando se acercaron, la luz reveló un altar grotesco, elaborado con objetos cotidianos, juguetes rotos, teteras oxidadas y muñecas con rostros desgarrados. El lugar estaba bañado en un brillo macabro. La multitud que había visto antes estaba allí, sus rostros cubiertos por máscaras, hechas de piel,
ojos brillantes y vacíos que reflejaban la luz. «Ana». Un grito desgarrador hizo eco, y su cuerpo se paralizó. Era la voz de Valentina. Su corazón dio un vuelco. «Valentina, estoy aquí», gritó, pero el sonido se perdió entre las risas de las figuras. El niño la apretó fuerte, como si intentara mantenerla anclada a la tierra. «No vayas, no debes ir allí». Sin embargo, la desesperación nubló su juicio y ella rompió la conexión. Se abalanzó hacia la llamada, cada paso un eco sombrío de lo que estaba por venir. Avanzó y vio a su hija atada, rodeada de aquellos que elaboraban un canto en un idioma que jamás había escuchado, un murmullo que vibraba en su pecho como un tambor. Valentina estaba en estado de trance, sus ojos cerrados, como si supiera algo que Ana no podía comprender. «¿Qué le han hecho?», susurró, las manos temblando de rabia y angustia. «No es ella», dijo una voz detrás de ella. Una talla alta se erguía, la figura de un hombre con una sonrisa inquietante. «Es parte de lo que buscamos. Ella es pura. Su luz alimenta nuestra oscuridad». Ana sintió un nudo en el estómago y miró al niño. «¿Qué quieren, de verdad?». «Ellos quieren que hable, pero no debe hablar. Hay secretos que no deben revelarse», aclaró el niño, su rostro apagándose aún más. De repente, la luz que había estado atrayendo a Ana se desvaneció, y el lugar se sumió en la penumbra. «No, Valentina», gritó, el pánico en su voz resonando, pero su hija permaneció inmóvil. La multitud ahora se abalanzaba hacia ella, sus manos extendidas, buscando algo que no comprendía. Ana sintió que algo frío y afilado la atravesaba, como si la oscuridad misma quisiera consumirla por completo. No había opción. El miedo la convertía en un grito mudo. A su alrededor, el eco de la risa se transformaba en un coro de susurros llenos de promesas vacías y veneno. Las figuras ya estaban cerca, y un destello de miedo la llevó a dar un paso atrás. En ese instante, una explosión de luz llenó el callejón, deslumbrándola brevemente. Cuando sus ojos se ajustaron, comprendió que era un símbolo antiguo, un escudo de protección. «¡Protégenos!», gritó, y el niño dejó caer su mano, transformando súbitamente su aire de ausencia. «Este es el momento. ¡Fuye!», dijo el niño, con una voz que resonó como un trueno. Ana, atrapada entre el temor y la esperanza, se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo que el frío denso seguía de cerca, como un aliento helado en su cuello. El niño desapareció y la multitud se dispersó. En la penumbra, un grito desgarrador resonó, y Ana se dio cuenta con horror de que esas risas grotescas se habían transformado en alaridos de un dolor profundo. «¿Por qué?», gimió mientras corría, buscando salir de aquel horror, sin saber si seguir a aquel niño había sido una bendición o una maldición. Las sombras empezaban a rodearla, y entre ellas las palabras de Valentina resonaban una vez más. «Mamá, ayúdame». Pero ¿cómo iba a hacerlo sin saber cómo detener a aquellos hombres? Cada paso que daba era una invitación a la muerte, y Ana sabía que el precio que pagaría por su hija podría ser su propia alma. Y así la oscuridad avanzaba, engullendo todo a su paso. ¿Podría Ana encontrar a Valentina en medio de tanto caos, o sería el sacrificio de su propia vida el precio a pagar por la verdad? Ana corrió sin mirar atrás, sintiendo que las sombras la seguían, flotando como fantasmas en la bruma. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Las risas de la multitud distorsionaron en ecos aterradores. Cada risa era una soga hecha de su propia desesperación. Valentina gritaba, pero la voz se ahogaba en su garganta, atrapada entre el miedo y la impotencia. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un mantra. Ella es pura, su luz alimenta nuestra oscuridad. ¿Qué significaba eso? ¿Era Valentina un sacrificio? ¿Qué tipo de oscuridad buscaban? Con cada paso, el aire se tornaba más denso, como un líquido helado que le cortaba la respiración. Ana no podía permitirse el lujo del pánico. Cada segundo contaba. Fue entonces cuando a través de la negrura vio una puerta desgastada al final del callejón, ajena al horror que se cernía a su alrededor. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Al abrir la puerta, fue recibida por un pequeño cuarto en penumbras. Una estantería llena de objetos extraños y polvientos se alineaba contra la pared. Curiosamente, un viejo espejo, enmarcado con un diseño que parecía ondulante como las llamas, capturó su atención. La imagen que reflejaba era distorsionada, como si mostrara una versión de ella misma, llena de desesperación y miedo. «Mamá, aquí estoy», otra vez la voz de Valentina. Ana se acercó, su mano temblando cuando tocó el cristal. Un escalofrío recorrió su columna vertebral,
pero el impulso de tocarlo, de romper esa barrera, se volvió irresistible. Justo cuando su mano iba a impactar en el espejo, un susurro frío emergió de detrás de ella. No deberías hacer eso. Era el niño. Sus ojos, más brillantes que nunca, parecían afligidos. Ese espejo no es lo que piensas. Ellos pueden ver a través de él. ¿Qué debo hacer? Ana respiró entrecortadamente, sintiendo un vuelco en su estómago. ¿Por qué su propio hijo no estaba allí? ¿Qué era él realmente? Debes salir de aquí. No todo es lo que parece. La verdad está más allá de este refugio, pero ellos te están buscando. Cuanto más tiempo pases atrapada aquí, más fuertes se volverán. El aire se crispó de repente, el frío se intensificó con una desesperante prisa. Ana miró al niño, tratando de entender la lucha que había dentro de su mirada. Valentina necesita ayuda, hay que sacarla de allí. Pero no así, dijo el niño con voz firme. Buscar ayuda puede ser aún más peligroso. No tengo tiempo para esto, gritó Ana, volviendo a mirar el espejo. Sin embargo, en su reflejo, algo cambió. La imagen de Valentina apareció, sus ojos abiertos ahora, pero miraban a un lugar distante, como si estuviera atrapada en un trance profundo. Afuera, los gritos de la multitud aumentaron y Ana sintió que las sombras se acercaban rápidamente, casi respirando en su cuello. Tienes que decidir, Ana. Si tocas el espejo, las consecuencias serán terribles. Ellos querrán que tú hables y te lleven. Los gritos se convirtieron en un cántico bajo, como un canto tenue que prometía dolor. Ana, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos, se detuvo. La desesperación le nublaba el juicio, y entonces, de repente, comprendió que era su propia luz la que debían aprovechar. ¿Qué tengo que hacer?, murmuró. Su voz era un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Solo sigue tu instinto, respondió el niño, y recuerda, la verdad tiene un precio. Si decides salvar a Valentina, debes estar preparada para lo que encontrarás. Un aullido desgarrador resonó en el aire, haciendo vibrar las paredes a su alrededor. Ana miró nuevamente al espejo y al rostro de su hija, la imagen desvaneciéndose en un parpadeo. No, tenía que actuar. Y así, con una decisión en su corazón y el terror al acecho, se lanzó hacia el espejo. Una última esperanza en un mar de oscuridad, sin saber qué terror desataría al romper aquella barrera. Pero lo que Ana no sabía era que la verdad no solo podría destruir todo lo que conocía, sino que también la haría enfrentarse a su propio corazón oscuro. El impacto contra el espejo fue como chocar contra una pared invisible. Ana sintió un zumbido en sus oídos, como si todo el mundo a su alrededor se desvaneciera en un grito ensordecedor. La luz del cuarto se apagó instantáneamente y una oscuridad densa la envolvió, haciéndola caer de rodillas, temblando de terror. Un segundo después, se encontró en un espacio que no era el mismo. Un bosque oscuro y lleno de niebla la rodeaba. Las ramas de los árboles se retorcían como garras y un viento helado la acariciaba, susurrando palabras incomprensibles. Ana respiró hondo, reconociendo el aire putrefacto que la rodeaba. Debía encontrar a Valentina. ¿Pero dónde estaba? «Valentina», llamó, su voz temblando entre los ecos del bosque. El silencio a su alrededor era inquietante. No había señales de vida, solo una sensación de vacío que la aturdía. Poco a poco, entre la niebla, vislumbró una figura. Era el niño, pero algo había cambiado en él. Su mirada, antes llena de preocupación, ahora estaba llena de un peligroso brillo. «Tú no deberías estar aquí», dijo, su tono grave resonando con algo oscuro. «Dime dónde está Valentina», gritó Ana, sintiendo cómo el pánico empezaba a anidar en su pecho. «Ella está cerca, pero no es quien crees que es». Las palabras del niño dieron una sacudida a su corazón. La oscuridad ha tomado su forma y ahora ella está más atrapada que tú. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Cada palabra del niño era una puñalada de confusión y miedo. «Dime cómo salvarla». En ese instante, un sonido retumbante explotó en el silencio, el golpe de un tambor, profundo y ominoso. «Ellos vienen», dijo el niño, mirando hacia un punto en la neblina. «No tienen tiempo que perder. La oscuridad tiene hambre». Instintivamente, Ana se giró en dirección a donde él miraba. Las sombras comenzaron a cobrar vida, deslizándose entre los árboles como serpientes, acercándose lentamente. Susurros inaudibles llenaban el ambiente. A medida que se acercaban, Ana pudo distinguir formas humanoides, sus rostros ocultos tras capuchas oscuras. Sin pensarlo, Ana tomó la mano del niño. «¿Qué debo hacer?», le preguntó, su voz quebrada, con la esperanza de que él tuviera una respuesta. «Mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás de ellos».
Deja que su luz brille en ti. Los seres emergieron, sus figuras distorsionadas emergiendo de la niebla. Ana sintió que su corazón se paraba al ver sus ojos, llenos de una mezcla de deseo y hambre insaciable. La luz, qué luz, murmuró, ahora más confundida que nunca. Recuerda lo que eres, Ana, insistió el niño con voz firme y decidida. Eres más fuerte de lo que crees. La verdad te liberará. Las sombras gritaban, sus voces convertidas en un grito colectivo. La oscuridad estaba viva. Ana miró al niño una vez más, con enigma en sus ojos. No puedo dejar que me atrapen, dijo, respirando rápido. Si Valentina está perdida, debo salvarla. Pero, ¿y tú? El niño sonrió con tristeza. Mi tiempo aquí se está acabando. Pero lo que encuentres será suficiente, si estás dispuesta a enfrentar lo que viene. Y en un abrir y cerrar de ojos, el niño se desvaneció en el aire frío del bosque, dejando a Ana sola frente a las sombras que ya la rodeaban. Consciente de que debía actuar de inmediato, Ana recordó las palabras del niño y sintió un fuego interior que nunca había conocido. Se plantó de pie, enfrentando las sombras. Estaba a punto de descubrir su propia luz, cuando un rayo de comprensión la atravesó. «¡Valentina, soy tu madre! ¡Te traigo luz!», gritó con la fuerza de su corazón. El grito resonó, desafiando la oscuridad, mientras las sombras se abalanzaban sobre ella. Algo dentro de Ana comenzó a arder con intensidad. Pero, ¿sería suficiente para confrontar lo que se avecinaba? El eco de sus palabras fue un susurro ahogado en la tormenta de la noche, y en ese instante todo el bosque pareció congelarse. Las sombras se detuvieron, esperando. Ana no sabía si había tomado la decisión correcta, pero una cosa era cierta. Ese grito marcaría el inicio de la batalla más oscura de su vida. Pero la verdad tenía un precio, y estaba a punto de pagarlo. La oscuridad se detuvo, como si hubiera escuchado sus palabras. Ana sintió el sudor frío correr por su frente, mientras el aire pesado aplastaba su pecho. Los ojos de las sombras la observaban, brillando con una malevolencia que hacía vibrar su cuerpo. Pero había algo más. En el centro de su pecho, donde antes solo había miedo, ahora había un destello, una luz tenue, como una vela luchando contra un viento feroz. De repente, un estruendo resonó en el bosque, como un trueno sordo. Ana se aferró a la luz dentro de ella, la misma que el niño le había instado a recordar. «Esta es mi verdad», murmuró, aunque no estaba segura de qué significaba realmente. Las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, pero esta vez sus contornos parecían menos definidos, como si la luz de Ana les hiciera daño. «No, yo soy su madre. Valentina, ven a mí», gritó, aunque la voz le temblaba. Un viento helado sopló a su alrededor, la niebla se arremolinaba, y de repente, entre las sombras apareció una figura familiar, Valentina. Pero su hija no estaba como la recordaba. Su rostro estaba desfigurado, como si la oscuridad la hubiera moldeado a imagen de sus peores temores. «Mamá», susurró, y su voz sonó distante y atormentada. Ana sintió que su corazón latía más rápido. «Valentina, estoy aquí para llevarte de vuelta. Tienes que luchar». Pero la figura se desvaneció rápidamente, como un espejismo. «¡Valentina!», gritó, desesperada. Ante sus ojos las sombras rebasaban su figura, corriendo descontroladas hacia ella. La luz en su interior comenzó a parpadear. «No, no me dejes», imploró, recordando las noches en que le contaba historias mágicas, las risas compartidas, los abrazos cálidos. Era todo lo que le quedaba. Ana cerró los ojos por un momento y respiró hondo. «A tu lado, siempre», murmuró. Fue entonces cuando la luz se intensificó. Iluminaría las sombras con una claridad que le devolvía confianza. Si el niño había dicho que la verdad la liberaría, entonces, ¿su verdad era su amor por Valentina? La luz dentro de ella estalló, llenando el bosque con un brillo dorado que iluminó cada rincón. Las sombras retrocedían, y Ana sintió cómo el poder de su amor se expandía a su alrededor. «Valentina, sigue la luz, es tu única esperanza», gritó, consciente de que aunque la visión de su hija parecía distorsionada, el amor era lo que la uniría nuevamente. Clara y resonante, su voz viajaba a través de la niebla, como un faro en la tormenta. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. No era de Ana, sino de las sombras.
La oscuridad parecía consumirse, y Ana vio cómo Valentina comenzaba a emerger, su figura vestida de luz, luchando contra las manos tenebrosas que intentaban retenerla. Ana extendió su mano, sintiendo que la distancia se acortaba. «Ven, hija, toma mi mano». Valentina alzó la vista, parpadeando entre lágrimas de confusión. «Mamá», su voz estaba llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra poderosa se abalanzó sobre Ana, golpeando su pecho con una fuerza brutal. Ana cayó de rodillas, la luz titilando, y la niebla volviendo a acercarse, dispuesta a engullirla. «¡No, no puedes!», gritó, pero la oscuridad la rodeaba, ansiosa por devorarla. De pronto, una fuerte explosión de luz irradiaba hacia todas partes. Las sombras comenzaban a desvanecerse, como si un fuego apagara una telaraña oscura, y Ana sintió la energía fluir a través de ella. «Juntas, Valentina, siempre juntas». Con una fuerza renovada, Ana se levantó y extendió nuevamente la mano. «Confía en mí». Valentina titubeó un momento, y en ese instante las sombras hicieron un último intento por atraparlas. Ana cerró los ojos, sintiendo la conexión con su hija, la luz siempre lista para brillar. Pero justo antes de que Valentina pudiera alcanzar su mano, un grito gutural resonó por todo el bosque. Un grito que no era humano, un eco de las sombras, que parecían haber despertado a una entidad más oscura. Una presencia que dejó un frío helado en la espina dorsal de Ana. «No hay escape, Ana. Todo tiene un precio». Las palabras reverberaron, haciendo eco en lo más profundo de su mente mientras la luz comenzaba a desvanecerse poco a poco. Ana abrió los ojos, y justo antes de que el caos reinara, comprendió que el verdadero horror era lo que seguiría. Era realmente su amor lo que podía salvar a Valentina, o más bien un camino hacia una oscuridad aún mayor. Ahora tenían que tomar una decisión, y el tiempo se agotaba. Estaba dispuesta a sacrificar todo por la verdad, sin conocer el verdadero precio. La niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, y las sombras lanzaban su amenaza voraz, esperando a que cayeran en su trampa. Una lucha no solo por Valentina, sino por la propia alma de Ana estaba a punto de comenzar. ¿Hasta dónde llegarías por amor?, resonó la voz desde las sombras. Mientras la luz titilaba en su interior, Ana supo que una decisión aterradora se cernía sobre ella. ¿Podrá Ana enfrentar sus propios miedos y desatar la luz que puede salvar a Valentina? ¿O caerá en las garras de lo desconocido? La niebla se volvió un manto espeso, envolviendo a Ana como una serpiente que constriñe a su presa. Las sombras danzaban a su alrededor, y el eco de la ominosa voz resonaba en su mente, llevándola al borde de la desesperación. El frío volvió a intensificarse, y la oscuridad no solo la rodeaba, sentía que comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos, sus miedos más ocultos. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Ana?», repetía la voz, y en cada repetición su aliento gélido parecía envolver su corazón. Ana buscó la luz en su pecho, esa chispa de esperanza que parecía vacilar como una vela en un mar de tormentas. «Valentina», gritó de nuevo, sintiendo que cada segundo era un tirano que se agazapaba detrás de ella, listo para devorarla. «Confía en mí, siempre estaré contigo». Las sombras se agolpaban, listas para asestar otro inhumano golpe. El grito desgarrador que había resonado antes parecía haber sido solo el preludio de algo más aterrador que acechaba más allá de lo visible. Ana sabía que Valentina estaba ahí, atrapada, luchando por salir de la trampa oscura que había sido tejida a su alrededor. Pero ahora algo más la mantenía alejada de ella, una sombra que parecía tener conciencia propia. Ana se obligó a levantarse, sin mirar atrás, sin permitir que el miedo la paralizara. Concentró su energía en la luz. «Bueno, si el amor tiene un precio, que así sea», murmuró. Y en ese instante su voz se transformó en un grito atronador que atravesó el bosque. «No me detendrás, voy por mi hija». Las sombras respondieron a su grito, agazapándose y amenazando con devorarla. Pero Ana, con la luz dentro de ella ardiendo más brillante que nunca, decidió que iba a arriesgarlo todo. El amor que tenía por su hija era una espada en su mano y no la dejaría caer. De repente, la figura de Valentina volvió a emerger, no con el rostro distorsionado de antes, sino más bien como un eco de lo que pudo ser. «Mamá, ayúdame».
La súplica era casi un lamento en medio del terror. Ana sintió como si una brecha se hubiera abierto entre la luz y la oscuridad. «Ven hacia mí», gritó, pero las sombras parecían defender su terreno, formando una muralla casi impenetrable. «Confío en ti, Valentina. Eres más fuerte que esto». El aire se volvió más denso, como si la presión fuera capaz de romper su voluntad. ¿Valentina estaba realmente ahí? ¿O era solo una ilusión creada por la entidad que ahora las acechaba? Cada paso hacia la luz parecía sacarle fuerzas, pero Ana no podía rendirse. Con cada aliento, la niebla parecía responder al llamado de su amor. Las sombras las atacaban, pero el calor de su conexión se alzaba aún más. Ana cerró los ojos, involucrándose en ese mundo oscuro y desconocido. Era un abismo, un mar de gritos y sombras, con la única luz de su amor. ¿Qué estás dispuesta a entregar, Ana? Resonó nuevamente la voz, más fuerte y clara. Ana sintió cómo la angustia la invadía. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo, incluso a ella misma? Todo, por Valentina, fue su respuesta, y a continuación la luz en su pecho estalló, comenzando a conquistar un tramo del tenebroso paisaje. Pero algo empezó a cambiar. Las sombras comenzaron a moverse como un enjambre enfurecido, y Ana percibió un cambio en el aire, una carga eléctrica de inminente peligro. «Mamá», Valentina parecía luchar más fervientemente, pero a cada intento las sombras la mantenían a raya. Ana no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. De repente, un estruendo interrumpió su concentración, un trueno que no era del cielo, sino de la oscuridad misma, como si la entidad maligna hubiera decidido demostrar su poder. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y es que una sombra verdaderamente monumental surgía del fondo, con una forma quizás humana, pero con una oscuridad que parecía comerse la luz misma. «¡Ana!», gritó Valentina con desespero. «¡No te acerques!». Pero ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento era inevitable. Ana respiró hondo, abordando el terror con un coraje renovado. La luz dentro de ella ardía con toda su fuerza, y aun cuando el vacío la llamaba, en su corazón sabía que no estaba sola. Valentina, su pequeña, estaba a su lado. Mientras la sombra se acercaba, un pulso de energía recorrió a Ana. «Es nuestra lucha», gritó, y en ese grito la niebla se agrietó, revelando una realidad que no habían anticipado. Un momento decisivo se avecinaba, un giro que podría cambiarlo todo. Pero cuando la sombra alzó su mano, un sudor frío recorrió la espalda de Ana. Esa entidad oscura no solo la quería a ella, sino que había un propósito más siniestro en juego. «Realmente estabas lista para el precio que debías pagar», concluyó la sombra, y Ana sintió que su sangre se congelaba en sus venas. Una verdad aterradora podría ser la única respuesta que salvaría o condenaría a ambas. La oscuridad sonreía, y el verdadero horror estaba aún por desatarse. ¿Cuál sería el precio del amor? Ana se sintió atrapada entre la luz que emanaba de su interior y la oscuridad amenazante que avanzaba hacia ella. No había duda de que la sombra quería más que simplemente devorarla. Había en su esencia una sed insaciable de desolación. La pregunta quedó colgando en el aire, pesada como una losa. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar? Valentina, a su lado, parecía luchar contra un viento oscuro que intentaba mantenerla alejada. «No puedo, mamá, no puedo salir». Su voz temblaba, llena de terror e impotencia. La sombra dio un paso más cerca. Su forma se definía cada vez más, una figura raída y fría, con ojos que parecían perforar el alma. Ana intentó avanzar, pero sintió que una fuerza invisible la mantenía en su lugar. La luz dentro de ella latía con furia, pero la oscuridad era como un manto asfixiante, tratando de apagar cualquier atisbo de esperanza. «No te voy a dejar», gritó Ana, impulsada por un instinto mortal. Con cada palabra, la oscura figura se agazapó, sintiendo que su poder era desafiado. ¿Desafiarme? ¿Con qué? La voz era un sonoro eco que hacía vibrar las ramas de los árboles a su alrededor. Ana sintió el ardor en su pecho.
Esa luz tan frágil que todavía brillaba era su único anhelo de victoria. «Valentina, ven hacia mí». Las palabras eran un mantra, un canto de guerra. Ana concentró su esencia en la luz, recordando las risas compartidas, los abrazos cálidos, los días soleados. La conexión entre madre e hija era un hilo luminoso que podía atravesar incluso la más profunda de las sombras. Respirando profundamente, comenzó a crear una esfera de luz en sus manos, como una explosión de esperanza lista para romper la oscuridad. «Este es el precio que estoy dispuesta a pagar», declaró, mientras la neblina comenzaba a contractarse a su alrededor, una cadena de luz que parecía desafiar a la sombra. Pero la sombra solo sonrió, un gesto lleno de desprecio. «La desesperación que sientes por tu hija es el camino hacia tu perdición. No puedes enfrentarte al vacío». Mientras decía esto, la sombra extendía sus garras, las cuales parecían devorar la luminosidad a su alrededor. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El frío amenazaba con arrastrarla hacia el abismo. «No puedo perderla», gritó con toda su fuerza. Todo su cuerpo estaba temblando, pero la luz que se alzaba en su interior continuaba ardiendo. De repente, el espacio se tornó en caos. La sombra estiró un brazo con toda su fuerza, y un rayo de oscuridad se disparó hacia ella. Ana cerró los ojos. Una sensación de sobrecogimiento la invadió. En un instante, sintió que su luz comenzaba a debilitarse. «Valentina», murmuró, su voz temblorosa. Era un pedido de ayuda que resonaba en los rincones más oscuros de su alma. La risa de la sombra resonó, y Ana abrió los ojos, preparada para el impacto. Justo en ese momento, un destello anaranjado emergió de entre las sombras, un ímpetu inesperado. Era Valentina, brillando como el amanecer, haciendo que la niebla retrocediera. «Mamá, yo te encuentro», exclamó Valentina, con una voz iluminada que resonó en todo el bosque. La luz de la pequeña comenzó a entrelazarse con la de su madre, formando un vórtice brillante que contrarrestaba la oscuridad. Ambas estaban unidas en una lucha primordial, enfrentando una amenaza que quería separarlas. Pero como una serpiente astuta, la sombra retrocedió, cíclica y calculadora. «Esto no ha terminado», murmuró, desvaneciéndose en la niebla, dejando un eco de su risa siniestra. Ana y Valentina se abrazaron con fuerza, sintiendo el sudor y la tensión en sus cuerpos. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Ana, su corazón latiendo al unísono con la luz que las envolvía. «Lo estoy, pero ¿qué era eso? ¿Por qué se fue?». La preocupación de Valentina le hizo fruncir el ceño. Ana sabía que la sombra no había desaparecido, que el peligro seguía acechando en las esquinas de sus pensamientos. Un frío hiriente se filtró nuevamente por el aire, trayendo consigo un fuerte eco de la voz oscura, que resonó desde las sombras cercanas. «Volveré, y entonces pagarás con más que solo luz». ¿De verdad estarían a salvo, o era solo un breve respiro antes de la siguiente tormenta? Ana sintió que la presión sobre su pecho aumentaba, y supo que el verdadero horror no había hecho más que comenzar. La lucha por el amor de una madre y una hija estaba lejos de terminar, y el enemigo que enfrentaban conocía cada rincón de su ser. La oscuridad se cernía de nuevo, y en ese instante, Ana comprendió que el precio del amor aún tenía que ser revelado. Ana se encontró de nuevo en la oscuridad, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. A su lado, Valentina temblaba, pero el calor de su abrazo mutual ofrecía consuelo en medio de la tempestad. La risa de la sombra aún sonaba en sus cabezas, resonando como un eco aterrador. Pero en su pecho, la luz comenzaba a revivir, lentamente empujando la oscuridad que intentaba devorarlas. «Estamos juntas, siempre juntas», murmuró Ana. Sus palabras eran un mantra que se repetía entre el temor y la esperanza. Con fuerza renovada, comenzó a avanzar, su mano entrelazada con la de su hija, llevando consigo la luz en su interior, la cual se encendía con cada paso. «¿Dónde está ese monstruo?», preguntó Valentina, su voz un susurro trémulo. Ana sintió su corazón apretarse. La batalla no había terminado, sabía que la oscuridad aún acechaba. «Vendrá, pero enfrentaremos lo que sea», respondió Ana, con firmeza en su tono. Mientras caminaban, el aire se tornaba más frío, y el camino ante ella se iluminaba y oscurecía,
como si las sombras quisieran atraparlas una vez más. Sin importar cuán desolador fuera, su amor era un faro que iluminaba el sendero. De repente, un grito rompió el silencio gélido. Una voz conocida. Ana, Valentina. Era doña Rosa, cuyo rostro pálido aparecía entre las sombras. Ana no podía creer que estaba allí, pero había algo distinto en ella. Sus ojos, aunque llenos de temor, ardían con una determinación que Ana había visto antes. «Vine a buscar la verdad», dijo doña Rosa, su voz retumbando con una fuerza asombrosa. «Las sombras nos han mantenido callados demasiado tiempo. La oscuridad se alimenta de nuestro miedo. Juntas, podemos hacer que se disipe». Ana sintió una chispa de esperanza. «¿Cómo podemos luchar contra ella? Debemos unir nuestras luces. Solo así podremos romper la trampa que han tejido», explicó doña Rosa, acercándose más. El aire se volvió pulsante, lleno de una energía que hacía vibrar el alma de Ana. Juntas, las tres se unieron, cada una iluminando con su luz individual, creando un halo que desafiaba las sombras. Con cada palabra que pronunciaban, el sonido resonaba como un canto, un poder que hacía que la oscuridad retrocediera, aunque solo un poco. Las sombras respondieron convulsas a la nueva luz, arremetiendo con fuerza. ¿De verdad piensan que pueden escapar?, resonó la voz de la sombra, un eco temible que llenaba el espacio. Ana sintió que su corazón latía con furia, irradiando amor y valentía. «Nosotros somos más fuertes, nuestro amor no se apagará», gritó. El suelo tembló, y la sombra se abalanzó sobre ellas, intentando recuperar el control. Ana sintió la presión, como si una mano invisible le apretara el pecho. «Valentina, tú eres la más fuerte», dijo con determinación. «Muestra tu luz, muestra quién eres». Con un grito desgarrador, Valentina cerró los ojos y una luz brillante comenzó a emanar de su ser. Esta no era solo su luz, era la luz del amor que Ana había alimentado en su corazón desde el día en que nació. Era esperanza, vida, la esencia misma de su vínculo como madre e hija. Valentina abrió los ojos y su luz se proyectó, golpeando a la sombra en un fulgor deslumbrante que la hizo gritar. «Esto es por todas las mamás y sus hijos», exclamó la niña, canalizando cada segundo de su enojo transformándolo en poder. Doña Rosa, inspirada, levantó su mano. «Todas las voces silenciadas, las madres que no pudieron proteger a sus hijos, unámonos, nunca más seremos víctimas». La oscuridad fue empujada hacia atrás, como si un ventarrón la apartara de su camino. Ana sintió cómo la luz crecía. «Nunca más», gritó, uniendo sus manos con las de las mujeres fuertes que se habían juntado en esta pelea. Las luces se unieron en un espectacular estallido de energía que dibujó un arco en el aire, manteniéndose firmes ante la casa de sombras. «Estamos contigo», resonó su voz, un clamor que resonó incluso en la más profunda de las tinieblas. Mientras las sombras se diluían, Ana sintió cómo la presión sobre su pecho se desvanecía. La figura de la sombra se retorcía, incapaz de sostenerse ante la luz que estaban creando. Cada rayo de su amor hacía que el monstruo se desmoronara. «Este es nuestro hogar», dijo Ana, entre lágrimas, sintiendo la unión de madre e hija y la fortaleza de sus compañeras. «Nunca más viviré con miedo». Al resonar sus palabras y el eco de sus voces, la sombra se encogió hasta desaparecer en una vibrante estela de luz. La paz comenzó a envolverlas. Aunque la batalla había sido feroz, el amor había triunfado. Dándose la mano, las tres mujeres vieron cómo el horizonte se aclaraba. La oscuridad había sido derrotada, y Valentina sonrió, su luz brillando intensamente. «Siempre estaré contigo», dijo Ana, abrazando a su hija con fuerza. El miedo se había disipado, y las sombras se alejaban, como un eco lejano del pasado. La comunidad había sido liberada, y a partir de ese momento, el barrio brillaría de nuevo. «Me alegra que estemos juntas», murmuró Valentina, y Ana supo que habían logrado no solo sobrevivir, sino también unirse para proteger a quienes amaban. Así, el terror se convirtió en poder, y el miedo en amor. La historia de Ana y Valentina se convirtió en leyenda, un recordatorio de que las verdaderas sombras pueden ser enfrentadas con la luz que llevamos en nuestro interior. Y el barrio,
aunque con cicatrices, sería siempre un lugar donde el amor prevalecería por encima del miedo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrarnos tu apoyo.